Bueno, vamos a presentar hoy el video número 44 de la serie Simulaciones y Juegos para Química Básica. Hoy vamos a presentar una simulación muy simple que trata de explicar al alumno lo que es el método científico, o sea, cómo se trabaja cuando deben enunciarse leyes empíricas, o sea, leyes que provienen de la investigación. Para eso vamos a utilizar una fábula que es relativamente ya antigua la publicación. Fíjense, esto proviene de el libro Una ciencia experimental de la editorial Reverté de 1966. Bueno, vamos a contar brevemente el cuento y luego vamos a hacer algunos experimentos simulados. La historia dice que había un niño que se perdió en un bosque frío y por lo tanto por las noches debía hacer un fuego para poder calentarse. Evidentemente no tenía demasiada experiencia de cuáles eran las sustancias combustibles, por eso una vez que recogió varios materiales, clasificó la información y puso una lista donde estaban los materiales que ardían, ramas de árboles, palos de escobas, patas de silla, etc., y aquellos que no ardían, como rocas, ladrillo o un pisapapel. La organización de esta información le fue de ayuda, ya que el chico trató de encontrar regularidades que le sirvieran para encontrar nuevos materiales combustibles. Haciendo una observación de la clasificación anterior, donde tenía ramas de árboles, palos de escoba, lápices, patas de sillas, ¿qué regularidad encontró? Que todos los objetos eran cilíndricos. Por lo tanto, él, sin ninguna experiencia todavía en ciencia, dijo, debe ser que los objetos cilíndricos arden. Hizo un razonamiento inductivo, ¿sí? Un razonamiento inductivo. Al otro día el niño fue a buscar combustible, pero resulta que se olvidó el papel donde había hecho la anotación. Sin embargo, se acordaba de su generalización. Los objetos cilíndricos arden. Entonces, al regresar, estuvo muy contento porque había recogido una caña, un palo de béisbol, y estaba contento de no haber traído, por ejemplo, una cadena o un viejo radiador. En este dibujo se muestra cómo clasificó los materiales de acuerdo a si ardían o no ardían. Bueno, continuando con la situación, se podrá cuestionar, ¿no es cierto?, que esta generalización es absurda. Bueno, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que una generalización es de fiar dentro de los límites definidos por los experimentos que han servido para establecerla. Si el niño analizó un conjunto de 10 o 12 materiales, la generalización dentro de esa cantidad de materiales a él le resultó cierta. Bueno, él ya estaba entusiasmado, entonces no llevó más la lista y al día siguiente, confiado en su generalización, volvió al campamento, pero había traído 3 caños de hierro, 2 botellas de cerveza. Evidentemente aquí sufrió una desazón y esa noche resulta que pasó frío. Entonces, durante la larga y fría noche, llegó a estas conclusiones. Primero, es posible que la forma cilíndrica
no esté directamente relacionada con la inflamabilidad. Segundo, aunque la regla cilíndrico ya no resulta útil, está claro que las ramas, los lápices y los palos de béisbol son cilíndricos y arden. Entonces, como tercera conclusión dijo, será mejor que mañana me lleve la lista para recoger los materiales. Ahora, se puso a pensar un poco más y lo que advirtió es que todos los objetos que tenían la tabla y que ardían y que justamente habían resultado cilíndricos eran objetos de madera. ¿Cuál es la mejora en esta nueva regla reportada con relación al fracaso anterior? En vista de ello, el chico regresó en busca de ciertos materiales de madera que había descartado porque no eran cilíndricas. Por ejemplo, regresó con una vieja puerta y descartó un radiador, la cadena, y también descartó la caja de cartón con los periódicos, ya que él no conocía hasta el momento cómo se fabricaba el papel y el cartón. Esto es lo que constituye la ciencia. Realizamos algunas observaciones, las organizamos, buscamos regularidades que nos ayudan a utilizar eficazmente nuestros conocimientos. Las regularidades se establecen en forma de generalizaciones llamadas teoría. Vamos a reproducir un poco lo que hizo el niño, pero ahora en el laboratorio. En el laboratorio disponemos en esta simulación de 3 vasos que contienen sendas muestras de agua destilada, agua potable y agua de mar filtrada. Bueno, el docente nos dice por qué no prueban medir la conductividad eléctrica que tienen esas soluciones. Para ello se utiliza un aparatito como este que se llama conductímetro, que ustedes ven tiene varias luces en este momento apagado. Cuando nosotros encendemos, si la solución conduce la corriente, se van a encender lámparas. Cuanto más conduce, más lámparas se encienden. Entonces, continuamos y vemos que el agua destilada no encendió ninguna luz, ninguna lámpara. Evidentemente el agua destilada no conduce la corriente eléctrica. El agua potable, el agua de grifo, encendió 3 de las lámparas, mientras que el agua de mar encendió a todas. Evidentemente, esto nos indica que el agua de mar es más conductora que el agua potable y ambas son más conductoras que el agua destilada, que no conduce la corriente eléctrica. Bueno, a fin de seguir investigando por qué diablos estas soluciones hay soluciones que conducen y otras que no, lo que hicimos fue tomar una pequeña cantidad de cada uno de los 3 líquidos y los evaporamos. Entonces observamos que en el caso del agua destilada no queda ningún residuo al evaporar unos mililitros de agua. En el agua potable queda una fina película adherida al vidrio de reloj, mientras que en el caso del agua de mar queda una cantidad de sólido apreciable. Bueno, entonces, ¿podré yo elaborar aquí mi teoría respecto de la conductividad eléctrica de las soluciones acuosas? Bueno, yo podría decir, como hizo el niño en el bosque, en base a mis experiencias, que cuando hay un sólido blanco disuelto en agua, esta conduce la corriente eléctrica. Bueno, evidentemente mi teoría tiene que ser reforzada con nuevos experimentos. Entonces, con mi compañero de grupo, fuimos hasta el depósito de reactivos y seleccionamos varios sólidos de color blanco. Encontramos nitrato de potasio, sulfato de potasio y clorato de sodio, y preparamos soluciones con ellos. Luego, una vez que tenemos las soluciones,
Medimos la conductividad y, oh sorpresa, mi teoría se confirma. Las sustancias blancas disueltas en agua conducen la corriente eléctrica. Ya cansados de haber hecho tantos experimentos, pedimos autorización a nuestro docente para acercarnos hasta el buffet de la escuela y tomar un café. El responsable del buffet nos dio el café y nos dio también azúcar, ya que en mi caso particular tomaba el café con azúcar. Mi compañero en este momento me dice: ¿sabes que el azúcar es un compuesto químico que se llama sacarosa y es blanco? Podríamos ir al laboratorio con un terrón de azúcar o un poquito de azúcar en polvo y seguir ratificando nuestra teoría. Preparamos la solución, colocamos el conductímetro y lo encendimos. ¿Qué pasó? Ninguna de las lámparas se encendió. Evidentemente, el sólido blanco disuelto no es una condición para que una solución acuosa conduzca la corriente eléctrica. Evidentemente, hasta aquí hemos querido mostrar solamente cuál es la secuencia de pasos que se sigue para establecer una teoría. Puede llegar un momento que frente a una cantidad limitada de experimentos podamos elaborar o enunciar una teoría que luego debe ser descartada cuando la cantidad de experimentos aumenta. Seguramente vuestro docente en alguna clase próxima comenzará a estudiar las características químicas de los compuestos y estudiarán en ese caso la unión química y verán ustedes que la unión entre los átomos va a ser la responsable de que una sustancia conduzca o no la corriente eléctrica cuando es disuelta en agua. Bueno, les agradezco la atención que han prestado y les recuerdo que aquellos que quieran disponer de esta simulación simplemente me tienen que escribir y con gusto se las enviaré a vuelta de correo electrónico.